nuestro curso de teorías del conocimiento. Como les comenté en nuestra clase introductoria, este curso va a estar dedicado un poco históricamente a seguir como distintas teorías del conocimiento, distintas problemáticas alrededor de tratar de definir qué es el conocimiento, cuándo sabemos que sabemos. Esto es como, para ponerlo en estos términos, como la gran pregunta de la teoría del conocimiento, de la epistemología, como se le llama normalmente, es cómo sabemos que sabemos cosas. En esos términos lo puso Platón, tal vez siguiendo un poco a su antecesor, a Sócrates, que era alguien que decía que lo único que no sabía, que sabía, perdón, era que él no sabía. Esta es como la gran pregunta, por eso he querido partir, digamos, como con este texto en particular de Platón, que es un texto como fundacional en algún sentido de la epistemología, de la teoría del conocimiento, que es el Menón. El Menón es un diálogo de transición en la filosofía platónica, es un diálogo en el que Platón está, está separándose un poco de Sócrates o de las discusiones socráticas propiamente dichas y empieza a avanzar en su propia teoría, en su propia construcción conceptual. Eh, eso pone a Platón a Menón en particular, al diálogo Menón, en una situación, digamos, a la que se le llama normalmente de transición, que es entre el periodo de Platón joven, de Platón socrático, y el Platón de madurez de digamos, de los libros o de las teorías más elaboradas, de las obras más elaboradas, más representativas tal vez de Platón, como la República, como el Banquete, como el Fedón, el Federo, estas otras obras en donde sus teorías están mucho más desarrolladas. Pero, digamos, ¿cuál es el interés del Menón? El Menón parte, digamos, por eso, digamos, se considera de transiciones, que parte de preocupaciones puramente socráticas, pero va pasando a medida que avanza el diálogo a otros asuntos más complejos, principalmente a estos asuntos más bien epistemológicos, a estos asuntos de, bueno, es que tenemos un problema acá, el problema es tratar de decir qué es la virtud, pero cuando llegamos a eso, el problema es que no sabemos si sabemos de verdad qué es la virtud o no. Bueno, ahí tenemos varios problemas que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en este texto tan chévere que es este texto de Platón. Para mí es así una cosa como personal. Mi trabajo de grado, de pregrado fue justamente sobre este texto, fue justamente sobre el Menón, sobre cómo Aristóteles responde a la aporía que plantea Menón en este texto. Sí, llevo ya casi como 20 años dedicado a estudiarlo. Cada vez menos yo creo, pero digamos que es algo que he venido trabajando desde hace ya mucho rato. Por eso para mí, digamos, este texto es como clave, además de ser como un texto como fundacional en la epistemología en general. Sí, es un texto que yo creo que cualquiera que se dedica a la teoría del conocimiento debería conocer porque digamos, hay una teoría muy potente acá que plantea Platón por primera vez, que es esta teoría que, digamos, que el mismo Platón llama teoría de la reminiscencia. ¿Por qué surge esa teoría? ¿En qué consiste esa teoría? ¿Por qué responde este problema del conocimiento? Vamos a verlo aquí con más detalle. Bien, esta es la primera parte del curso. Voy a ir avanzando aquí un poco, pues también a medida que vamos avanzando en el diálogo. Bien, entremos en materia, entremos en este texto del Menón. Para todo el mundo es un diálogo un poco raro porque no tiene como otros diálogos de Platón una introducción, no nos presentan quiénes son estas personas, en dónde se encuentran. Esto no aparece aquí. Entramos de una discusión en la que Menón pregunta, bueno, ¿cómo, si es enseñable la virtud o no? De una la pregunta por la virtud, por cómo se adquiere la virtud, si es enseñable o si no es enseñable, sino que se alcanza con la práctica. Este punto de si se adquiere por la práctica me parece como importante por una razón, porque no se discute en el diálogo nunca, pasan por encima de él como si no importara. Eh, es importante porque en Platón no es, digamos, no es como una opción
pero es la opción aristotélica. Eso es parte de otra discusión un poco más compleja que voy a dejar por ahora ahí. Si se adquiere por la práctica o digamos la otra opción que por Menón es que no sea ni por la práctica ni que se aprende sino que se da de manera natural, ¿sí? O de algún otro modo cuando digamos, para los que leyeron todo el texto, el otro modo es un don divino, es un regalo de los dioses, es la otra gran posibilidad, es que la virtud simplemente sea algo que le dan los dioses a ciertas personas. Un poco, digamos, para hacer alguna aclaración aquí al respecto, esta última opción de que es una especie de don divino, era como una opinión común entre los griegos, sobre todo porque los grandes virtuosos, los héroes homéricos, por ejemplo, habían llegado a ser virtuosos gracias a los favores de los dioses. Esa, digamos, es la creencia estándar de los griegos, esa es una creencia estándar, digamos, muy común con respecto a las grandes personas, es que son favorecidas por la divinidad. Piensen ustedes, por ejemplo, en los grandes reyes medievales, ellos no eran reyes porque, digamos, por su capacidad, sino porque eran de alguna manera favorecidos por Dios o por los dioses. Sí, a Carlomagno cuando lo corona, no lo corona cualquiera, lo corona el Papa, que es el que tiene el poder de Dios sobre la tierra. Sí. Eh, a estos grandes dioses, y es lo que sucede un poco a estos grandes gobernantes, por ejemplo, es lo que sucede en los héroes homéricos. Sí, estos héroes homéricos es que son favorecidos por los dioses. Aquiles, por ejemplo, que es el gran, digamos, el gran héroe de la Iliada. Aquiles, aunque muere, es un gran guerrero, no solamente por su fuerza y por su valentía, sino pues porque primero es hijo de un dios y segundo pues porque a él lo sumergieron en el agua de la Estigia y lo agarraron del talón, por eso es que el talón es su punto débil, porque de ahí lo agarraron para sumergirlo en el agua de la Estigia para hacerlo tan fuerte y tan poderoso como era. ¿Sí? Esta es una creencia estándar entre los griegos, que la virtud es más bien una especie de don natural, pero en esta época, en la época en la que se está escribiendo, bueno, no Platón, tendríamos que volvernos un poquito en la época de los sofistas, a quienes mencionan aquí, en particular a Gorgias, que es esta foto que tenemos acá. Eh, lo que proponían los sofistas era algo contrario a la tradición. La tradición suponía que para ser virtuoso, pues uno tenía que ser de alguna manera escogido por los dioses, pero los sofistas decían, no, aquí cualquiera puede llegar a ser virtuoso, venga, yo le enseño qué es la virtud, venga, yo le digo qué es la virtud, venga, lo hago virtuoso. Esa es la propuesta, por ejemplo, aparece así explícita en el diálogo Protágoras, en donde a Protágoras le preguntan usted quién es, a qué se dedica, y él dice, yo hago que la gente sea virtuosa. Esa es la gran propuesta, esa es la gran, digamos, la gran revelación que hace tan famoso al movimiento sofístico entre los griegos, en particular entre los atenienses, es porque ellos traen esta promesa, ellos rompen con esta idea de que la virtud es algo que se adquiere por voluntad divina y que es algo que se puede alcanzar por el ejercicio personal. Esa es la propuesta de Protágoras. Eh, bien, eh, aquí sucede algo un poco raro, y es que Sócrates le dice a Menón, no, eh, pero yo no puedo responder esa pregunta porque yo no sé qué es la virtud. Es más, yo no he escuchado a nadie nunca que sepa qué es la virtud. Aquí Menón le responde un poco sorprendido, como, bueno, escuchaste el gran discurso que dio Gorgias. Hay que tener en cuenta acá que Gorgias es el maestro de Menón, o así lo presenta el diálogo. Gorgias es el maestro de Menón y Menón, pues claro, supone, digamos, pasa lo que pasaría incluso tal vez con Gorgias o pasa incluso en el diálogo Protágoras de Platón, es que parece que esta gente tiene muy claro, sabe muy bien qué es la virtud, pero a manera que a medida que avanzan en el diálogo con Sócrates parece que no lo tienen tan claro. Eso pasa aquí con Menón. Menón parece tener claro qué es la virtud, pero quiere que le digan es cómo se adquiere, o que Sócrates le diga de qué manera cree que se adquiere. Aquí hay un asunto importante y es que Sócrates supone que para saber cómo es la virtud, de qué características tiene, es preciso saber algo antes, es preciso conocer esta respuesta
Ahí está la respuesta a esta pregunta, un poco más compleja, la voy a señalar acá. ¿Qué es la virtud? Sí, esto es un supuesto del que parte Sócrates. Es algo, digamos, que para un poco, digamos, estas pretensiones de Menón de, respóndeme Sócrates, ¿qué es la virtud? Él dice, no, espere, yo no le puedo responder si se adquiere de esta o aquella u otra manera, si antes no respondemos a esta pregunta que os parece más básica, más fundamental. Sí, bien, este es el arranque del diálogo. Entonces hay como una primera pregunta que luego se cambia por otra. La primera pregunta es ¿cómo adquirimos la virtud? Y Sócrates dice, no, espera, primero respóndeme qué es la virtud. Y entonces según respondamos a esa pregunta podemos responder la otra. Así arranca este texto. Y vamos a ver esto cómo encaja con esta discusión sobre el conocimiento. Bien, pasamos aquí a la primera respuesta o el primer intento de respuesta que da Menón sobre esta gran pregunta que ha planteado Sócrates al comienzo del diálogo, que es ¿qué es la virtud? Menón dice, pues es que hay una que es la virtud del hombre, que es gobernar, hay otra que es la de la mujer, que es gobernar en la casa, que no se note el machismo, por favor, gracias. En fin, eh, la del niño es otra virtud, la del esclavo es otra virtud. Eh, claro, aquí parece que Menón hace algo muy raro y es que enumera, sí, como actitudes de gente virtuosa. Eh, Algo así podríamos llamarlo, sí, más bien. Sí, no se trata de casos virtuosos, no exactamente, sino que son más o menos como situaciones en las que se suele llamar a una persona virtuosa, son situaciones más o menos comunes. Eh, si no se trata exactamente de una enumeración de cosas particulares o de casos particulares, pero sí hay una suerte de, 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 de particularización de estas cosas. Una es la virtud del hombre, otra es la virtud de la mujer, otra es la virtud del niño, otra es la virtud del bla, 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 y una virtud para cada caso. Y Sócrates dice, no, pero espera, porque es que yo no le estoy pidiendo una enumeración de los casos de personas virtuosas, sino que le estoy pidiendo es algo que me diga por qué a todas esas personas virtuosas las llamamos virtuosas. Ese es el asunto. Ese es el asunto con saber qué es algo. Observen cómo Sócrates pasa de preguntar qué es la virtud a preguntar por qué cada caso particular de virtud es un caso particular de virtud. Son dos preguntas distintas, pero que están para Sócrates terminan siendo la misma pregunta. Sí. Y aquí hay un par de conceptos muy importantes que pone Platón, y es la primera vez que usa este par de conceptos, o al menos en este sentido puramente filosófico. Eh, Sócrates dice, bueno, tú me has dado un enjambre de definiciones, un enjambre de virtudes, pero yo no te estoy pidiendo eso, sino que te estoy pidiendo, y utiliza esta metáfora del enjambre, no te estoy pidiendo que me digas que si te pregunto qué es la abeja, me digas, no, son muchas y de mucho tipo, y ahí está, y está la reina, y está la obrera, y está el zángano, y está bla, 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 bla. No, realmente lo que está pidiendo Sócrates es que le responda por qué a todas estas se les llama abejas, qué es lo que tienen en común. Y aquí Sócrates utiliza una palabra aquí muy importante. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su usía? Este concepto, usía, este concepto va a ser bien importante en la filosofía antigua y medieval también. Eh, lo van a traducir, sobre todo los medievales, como sustancia. ¿Cuál es la sustancia? ¿Qué es lo que hace que esa cosa sea lo que es y no algo distinto? Esta es la palabreja que está utilizando aquí Sócrates. Esta parece ser la importante que nos responde a la pregunta sobre la virtud. Observen ustedes esto, y es, si uno quiere saber qué es algo, lo que tiene que conocer es esta cosa llamada naturaleza, sustancia, esencia, aquello que hace que sea esa cosa y no otra. Entonces, observen cómo hay ya aquí unos primeros asuntos con respecto al conocimiento directamente, y es que conocer algo quiere decir no verlo directamente, sino conocer su esencia. Este es un punto muy importante. Aquí empieza Platón a plantear
toda una teoría con respecto a qué significa conocer algo. Y además ese no es el único término que utiliza Platón acá. Aquí por eso hay un vínculo importante con lo que Platón después va a llamar, bueno, Platón nunca lo llamó así, pero se llama la teoría de las ideas. Platón dice es que todas estas cosas, como las abejas, tienen una única y misma forma, un mismo eidos o idea. Son las dos palabras, son sinónimos en griego que utiliza aquí Platón, y es que todas las abejas tienen un mismo eidos que hacen que sean abejas y no otra cosa. Entonces, observen esto, y es que cuando sabemos la definición de algo, cuando sabemos algo, en el sentido propio de la palabra, sabemos lo que conocemos es su definición, esa definición que nos muestra su esencia, su naturaleza, su usía. ¿Sí? Aquí hay un primer punto en este sentido. Hay un segundo punto muy importante y es que es, digamos, el que le interesa a Sócrates para responder a la pregunta de si la virtud se adquiere por naturaleza o se adquiere por aprendizaje o se adquiere de otra manera. Y es la pregunta, pues digamos, es el asunto de que una vez conocemos su esencia, sabemos todo de esa cosa. Sí, sabemos todas sus demás características. Ese es un supuesto que tiene aquí Sócrates, es un supuesto del que parte y en el que, digamos, como plantea la pregunta misma por si es, digamos, si es posible adquirir o no la virtud. Están respondiendo a este problema de la virtud, pero observen cómo se van metiendo estos elementos que ya no son propiamente de la discusión ética, sino que son elementos más bien epistemológicos. Todo esto va apareciendo acá, ahí, despacito en el texto. Bien, este asunto es importante, el asunto de las definiciones es muy importante en este texto, se va a volver después muy importante en la academia platónica, va a haber varias discusiones sobre cómo definir cosas. Porque aquí, digamos, hay una distinción para utilizar una terminología o unos conceptos un poco más recientes, hay dos tipos o dos maneras de definir conjuntos. Por ejemplo, como utilizan en matemáticas, son los ejemplos que he puesto acá. Es que yo puedo definir un conjunto por extensión o por extensión. Ya voy a hablar de estos dos conceptos. El de extensión es más sencillo porque es, si quiero definir el conjunto de las cosas pares, no, pues el 2, el 4, el 6, el 8, bla, 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 y hago una lista de mercado. Sí, lo estoy definiendo un conjunto por su extensión, por quiénes son los que lo componen, o por ostensión, ostentar es mostrar algo. Entonces, lo que estoy haciendo cuando defino por extensión es mostrando qué cosas hacen parte de ese conjunto. Bien, esa es una manera de definir un conjunto, ¿sí? Y es perfectamente legítima, digámoslo así. De hecho, uno aprende el lenguaje justamente de esa manera. Si a mí me preguntan qué es el color rojo, yo digo, pues el color rojo es el color de esta botella. Rojo. ¿Estoy diciendo algo falso? No. Ahora, que si me preguntan, y este es un poco el asunto con Platón, ¿qué es lo que hace que el color rojo sea rojo? Bueno, entonces ya la cosa se complica un poco, porque ya no lo puedo mostrar así como es este de acá, sino que tengo que hacer algo distinto. Sí, ya tengo que decidir, no sé, utilizar la óptica, la física, la teoría de colores, en fin, bla, bla, bla. Con el rojo tal vez quede un poco difícil, pero si volvemos al ejemplo del par, de pronto nos quede más fácil. Claro, porque el conjunto de los números pares, yo sí lo puedo dividir de esta manera a la matemática y ese es un x, tal que x es divisible por 2 y el resultado es un número natural. Esa es, digamos, la manera por comprensión o por intención con ese ojo, porque intención con esa, intención con C no son lo mismo, intención con S existe en español, pero algunos cometen el error de escribir intención con S cuando quieren escribir intención con C. Tienen la intención de escribir con C, pero lo hacen con S. Ahí es un error. Intenciones, claro, diciendo qué es lo que hace, cuál es la característica que hace que un elemento pertenezca a un conjunto determinado. Ese es el asunto. Para allá va Sócrates. Eso es lo que quiere hacer Sócrates. Cuando le preguntan qué es la virtud, él lo que está buscando es una especie de criterio que le sirva para determinar qué cosas van dentro de la virtud y qué cosas están por fuera de la virtud o qué cosas no son virtuosas.
Observen que en principio también esta pregunta de Sócrates tiene unos objetivos prácticos muy importantes y es, bueno, ¿cómo metemos cosas dentro de un paquete? Sí, tenemos el paquete de la virtud y las cosas virtuosas, y la gente virtuosa y observen que Sócrates, aquí todavía no, pero prontamente, vamos, prontamente, aquí no sabemos esto en qué momento de la vida de Sócrates pasó, pero Sócrates tiene que enfrentar un juego por impiedad, un juicio, perdón, por impiedad, tiene que enfrentarse a una acusación de corrupción, o sea, de que él hace malos a otras personas, sobre todo a los jóvenes. Entonces, la acusación es que Sócrates corrompe a los jóvenes, se corrompe a la juventud. Entonces, para poder juzgar eso, la mejor manera de hacerlo sería determinar quién es bueno y quién es malo. ¿Y cómo hacemos eso? Pues tratando de definir qué es lo bueno. Cuando tengamos una definición de qué es lo bueno, entonces podemos definir quién es bueno y quién es malo. Entonces, eso es lo que está en la cabeza de Sócrates, eso es lo que está en la cabeza de Platón, más bien acá. Por eso este asunto de definir las virtudes se vuelve tan importante, porque es cómo hacemos o qué herramientas, qué criterio utilizamos para decir si algo es virtuoso o no. ¿Sí? Con los números es fácil. ¿Qué criterio utilizamos para saber si un número es par o es impar? Observen que si utilizamos la definición por extensión, se nos puede ir la vida entera y no acabamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, bla, 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 al infinito. Sí, se nos fue la vida y no acabamos. Sí, y así es muy difícil definir muchas cosas. Pero si tenemos un criterio que nos diga si en ese conjunto va este número o no, lo tenemos que sacar, es mucho más fácil. En la definición por comprensión tenemos justamente ese criterio. El criterio nos define qué cosas van ahí en ese paquete o qué cosas hay que dar por fuera de ese paquete. Hasta ahí la cosa parece bastante prometedora y parece bastante sensato lo que está preguntando, lo que está pidiendo Sócrates. Miremos esto cómo avanza. Miremos por qué es que definir la virtud, pucha, eso es difícil. Bien. Aquí viene entonces la segunda o el segundo intento de definición de virtud de Menón. Segundo intento que hace para tratar de definir la virtud, que es que es ser capaz de gobernar a los humanos. El texto dice los hombres. Creo que estos traductores tienen algunos problemas de sesgo machista y un poco con esto hay que tener un poco cuidado con estos textos, pese a que la traducción es más o menos reciente, es de los años 80, más o menos, traducciones más recientes, pero que igual siguen teniendo estos problemas. Yo creo que esto hay que tenerlo presente en la cabeza. Se trata de, digamos, la definición habla de los humanos en general, aunque parece aquí, o eso suponen algunos, que el machismo en Platón es mucho más profundo, y es que esa primera definición que dio antes Menón es aquí la definición estándar, la de la virtud de los hombres solamente. Yo creo que eso es un poco peligroso, hay que tener un poco de cuidado con estas cosas. Pero bien, examinemos la definición y por qué la refuta Sócrates, porque Sócrates obviamente no la refuta por ser una definición machista, no. En fin, estaremos, necesitamos de 2400 años de historia para podernos pillar esos problemas. En fin, volvamos al asunto complicado, y es el asunto de si esta es una buena definición de la virtud o no. Eh, si es realmente, si realmente ser capaz de gobernar a los seres humanos es ser virtuoso. ¿Cuáles serían los problemas? Pues primero que ni el niño ni el esclavo pueden gobernar. ¿Sí? Eh, es más, eh, el- lo que lo hace más grave, lo que lo hace más complicada esta definición, es que no se puede gobernar de cualquier manera. ¿Sí? No se trata de gobernar y ya, porque un gobernante, ¿sí? Al estilo, no voy a mencionar nombres, bueno, mencionemos uno viejo, Hitler, no podría decir que es un buen gobernante, o Stalin, o Napoleón, o podríamos mencionar muchísimos en la historia. Entonces no se trata de gobernar y ya, se trata de gobernar de cierta manera. ¿De qué manera? De una buena manera. ¿Y de qué manera es que un gobernante gobierna bien? Pues siendo justo. Y aquí es donde aparece
gran problema con esta definición y es, supongamos que arreglamos la definición, ser capaz de gobernar justamente. Sí, supongamos que a esta definición le ponemos aquí ser capaz de gobernar justamente a los seres humanos. El problema es que la justicia, esta que tenemos acá, es una parte de toda la virtud. Queremos definir toda la virtud, pero no la podemos definir por medio de una parte de ella. Sí, es como si nos preguntaran ¿qué es el número? No, pues el 2. No, tenemos que meter los demás. ¿Cómo hacemos para meter los demás? Bueno, entonces de pronto nuestra definición ya no sea tan buena. No podemos definir el todo, todas las virtudes a partir de una virtud, porque resulta que la piedad no es lo mismo que la justicia, que la valentía. O que... Bueno, aquí tenemos muchos problemas. De hecho, más bien debería ser al contrario. Es que cuando tengamos definida la virtud, sí podemos definir la justicia. Sí, pero no podemos decir que la justicia es una parte de la definición de la virtud. Ese es el problema con esta segunda definición. Eh, claro, y lo que está preguntando Sócrates, para volver a esta pregunta inicial, es, bueno, ¿qué es lo que hace que todas estas cosas las llamemos virtudes? Sí, porque llamar a la piedad, la sabiduría, la valentía, la moderación, a todas las llamamos virtudes. ¿Por qué? Sí, ¿qué tienen en común? Sí. Y eso es lo que esta pregunta nos responde. Claro, esto se parece mucho a lo que los sofistas proponían en sus discursos, pero lo que devela Sócrates, y es un poco la discusión de Sócrates todo el tiempo con los sofistas, es que esta no parece ser tan buena definición, que aquí no se nos agota la virtud, es mucho más compleja. ¿Qué hacemos? ¿Cómo definimos? Miremos cómo avanza aquí la discusión. Bueno, aquí parece que Sócrates, o no, Sócrates Menón, no está entendiendo muy bien qué es lo que le pregunta Sócrates. Menón está un poco confundido, entonces le dice a Sócrates como, venga, ayúdeme, explíqueme mejor, deme ejemplos porque no lo estoy entendiendo muy bien. Entonces Sócrates, digamos que se ofrece aquí a dar algunos ejemplos y él dice, por ejemplo, tratemos de definir figura. Sí, figura, ¿qué es una figura? Tenemos muchos tipos de figuras, tenemos círculos, triángulos, cuadrados, hexágonos, rectángulos, etcétera. Pero ¿qué es una figura? ¿Qué es lo que tienen en común todas estas cosas? Sócrates da una definición, es lo que acompaña siempre al color. Esa es como su primera definición. Pero es una definición muy sensata. Sí, cada vez que uno ve un color, pues el color no es el color y ya, sino que cada color tiene una forma particular, tiene una figura particular. Esto en Platón después se vuelve muy importante porque justamente el concepto griego de eidos, en su sentido básico previo a Platón, previo a la filosofía platónica, lo que quiere decir es justamente una figura matemática, ¿sí? Una figura de este tipo. ¿Sí? Aquí hay una conexión clara entre, digamos, entre la filosofía platónica y el pitagorismo. El pitagorismo, digamos, que suponía que todo el universo estaba construido a partir de figuras geométricas. Entonces aquí hay una deuda de Platón con el pitagorismo, eh, puesto sobre todo en términos de esto, pues las figuras, los eidos, este es el eidos de cada cosa, es su forma, su figura geométrica. Y claro, cuando vemos cosas con colores, para volver al punto, pues los colores no son colores y ya, sino que son colores con ciertas maneras determinadas. Aquí Menón, digamos un poco para tratar de dárselas de Sócrates, lo critica, le dice, bueno, ¿y qué pasa si uno no ve? Sí, quien es ciego no puede comprender esta definición. Es una crítica bastante válida. Esto muestra que Menón no era, digamos, como cualquier persona, digamos, muy ingenua por ahí, sino que digamos, tenía cierta habilidad dialéctica, sí, cierta capacidad de discusión bastante pues, desarrollada. Entonces aquí tenemos un problema. ¿Qué pasa si somos ciegos? Si somos ciegos no seríamos capaces de comprender qué es una figura, pero resulta que los ciegos sí pueden saber qué es una figura. Entonces Sócrates le dice, listo, está bien. Voy a darle una definición más dialéctica, es la expresión que utiliza aquí Sócrates. Más dialéctica quiere decir en la que estemos de acuerdo los dos. Aquí esto me parece súper bonito porque definir cosas no es que alguien dé la definición y todo el mundo, ah, sí, de acuerdo, ya me rindo. No, las definiciones se disputan, se concertan, se trabajan
de mutuo acuerdo, tal vez, digámoslo así. Entonces, claro, ¿qué pasa con los ciegos? Las personas invidentes, no las podemos dejar por fuera. La respuesta que da Sócrates es, "Ah, es una buena objeción, entonces, claro, cambiemos más bien este concepto de color, digamos, que es el problemático, por un concepto al que puedan acceder las personas incluso que no ven". Y aquí digamos, la estrategia que utiliza Sócrates es, bueno, entonces miremos más bien que las figuras son límites y son límites de cosas sólidas. Y algo sólido si se requiere solamente el tacto para conocer. Ya una persona que no tenga tacto, existen casos reportados en, vamos, en la medicina, pero es un caso súper raro. Entonces digamos que podemos definir sin figuras, sin, digamos, no sé si exista alguien, no tengo en la cabeza en este momento alguien que no tenga los 5 sentidos. Si una persona que no tenga ninguno de los 5 sentidos, yo diría simplemente que es una especie de autista rarísimo, con el, no sé si siquiera podríamos dialogar. En fin, dejemos estos casos de lado, son sumamente problemáticos. Pero recurramos al sentido más básico de todos, que es el tacto. Así lo pone Sócrates. La figura entonces depende del límite físico, ¿sí? Cuando tenemos cualquier cosa, a ver, yo que tengo por aquí en la mano, ¿sí? Mi taza, ¿sí? Voy a poner a este lado. Si mi taza pues tiene unos bordes, esta de acá, por ejemplo, circular, sí, uno podría decir que esto es un círculo. Bueno, esperen, lo volteo más, pero es que tiene café, entonces no quiero hacer reguero. El círculo, claro, es la figura porque es el borde, es el límite de esta cosa sólida que tengo acá. Es una interesante definición de figura. Claro, aquí hay varias conexiones aquí, además que son como bien importantes en la historia de la filosofía, en la reconstrucción de la historia de la filosofía, de cómo quién le hereda qué, porque después Sócrates dice, pero vea, también le voy a definir el color, y se la va a definir al estilo de su maestro Gorgias, que fue alumno del señor Empédocles. Esas conexiones entre Gorgias y Empédocles antes no, digamos, no eran, digamos, no se establecían muy fácil. A Gorgias, digamos, se le conoce por ser uno de los grandes sofistas, pero cuando se le vincula aquí con Empédocles, se le vincula con una escuela presocrática muy particular. Y esta sí es una teoría que aparece en otros textos de Empédocles, es esta teoría sobre el color, sobre que el color es algo que emana de las cosas y llega a nuestros ojos. Es una teoría, digamos, vieja, presocrática, muy interesante. Sí, a Platón no le va a convencer del todo, pero allá cuando está haciendo, digamos, está exponiendo en la República, en el libro sexto de la República, cuando está exponiendo con más detalle su teoría de las ideas, propone algo distinto. Pero lo que propone Empédocles es entonces que cuando yo tengo esta taza, cuando yo tengo cualquier cosa, emana algo que llega hasta mis ojos y hace posible que yo vea. Esa es como la explicación presocrática de Empédocles en particular, de qué es el color. Es algo que está en las cosas y sale y llega hasta mis ojos. Es entonces una definición, llamémoslo así, en la que estaría de acuerdo alguien como Menón, pues justamente porque ha estudiado con Gorgias y pues porque Gorgias estudió con Empédocles. Dejémoslo hasta ahí. Menón no hace ninguna crítica a esta definición, parece decir como, sí, listo, está bien, tratemos de dar otra definición de la virtud. Miremos a ver ahora entonces cuál es esta definición que pasa a dar Menón. Bien, aquí tenemos el tercer intento de definición de la virtud de parte de Menón. Él dice entonces, siguiendo un poema posiblemente de Simónides, no sabemos muy bien, que ser virtuoso es gustar de lo bello y tener poder. Esa es, digamos, la definición que está dando aquí Menón. Esa es, digamos, la definición como poética, pero después la aclara un poco ya más en términos menos poéticos, más coloquiales, llamémoslo así. Es nada, ser virtuoso es desear las cosas bellas y ser capaz de procurárselas, ser capaz de obtenerlas. Eso dice aquí Menón. Bien, esta definición es muy interesante por varias razones. La primera es que es una definición en dos partes. Después se estandarizó, bueno,
en la academia sobre todo, dar definiciones con dos partes, por género y especie. Así se estandarizó en la academia, así lo popularizó después Aristóteles. En la Edad Media era, digamos, lo usual dar definiciones en este, digamos, articuladas de esta manera, género y especie. De hecho, los primeros textos biológicos, no solo en la antigüedad, sino incluso en la modernidad, el texto de Linneo, ¿sí? La historia natural, digamos que es como la primera gran taxonomía de todos los seres vivos y que incluso utilizamos en la actualidad todavía. En la actualidad la biología utiliza la taxonomía de Linneo, se basa en esta distinción por género y especie de todos los seres vivos. Entonces, digamos que es una una estrategia, un mecanismo bastante útil, o que le ha sido muy útil a la ciencia. Claro, pero obviamente tiene sus problemas, tiene muchos problemas. Aquí yo les he puesto esta pintura que me parece genial, es de Diógenes, este es Diógenes el Cínico, que se mete a la academia. Aquí ya no estaba Platón, este es Espeusipo, el sobrino de Platón, quien fue su sucesor en la dirección de la academia. Hay unos que dicen que es Platón, otros dicen que es Espeusipo, no sabemos muy bien. En fin, sea quien sea, en la academia estaban reunidos discutiendo sobre la definición de ser humano, y entonces la definición que más hacía carrera, justamente basada en esta distinción por género y especie, era que el ser humano pues era un animal, que hace parte del género de los animales, que lo diferenciaba del resto de los demás animales es que era bípedo implume. Digamos, esa fue como la, la propuesta de los platóricos del momento. Pues tenemos el género más que animales, bípedo, muchos animales bípedos, pero de todos ellos el único que no tiene plumas es el ser humano. Esa era la definición que ofrecían los platónicos en ese momento. Pues bueno, Diógenes, aquí en el cuadro, se mete a la academia, coge un pollo, una gallina, la despluma y se la tira allá a los académicos en la mitad de discusión y grita: ¡ay, tienen a su humano! Observen, digamos, detrás de todo este cinismo, detrás de este chiste tan genial que hay acá, la crítica que hay a este asunto de definir de esta manera. Sí, es, claro, uno, digamos, esto podría ser accidental que los humanos no tengamos plumas. ¿Qué pasa si los humanos tuviéramos plumas? Sí, seríamos, sí, eh, otro tipo de ser, dejaríamos de ser humanos por no tener plumas. Eh, Claro, parece ser que después de esta anécdota con Diógenes el Cínico, la cosa cambió y entonces se volvió el estándar, no, más bien es el animal racional. Esa se ha vuelto un poco la definición. Lo que pasa es que uno muchas veces viendo muchos seres humanos, uno diría: uy, yo conozco animales que son mucho más inteligentes que muchos otros humanos que conozco. Entonces, incluso esta definición del ser humano como animal racional tiene problemas. Eso es lo que está expresando Diógenes aquí, y que representan en este cuadro. No recuerdo exactamente de quién es el cuadro, pero es un cuadro muy famoso de Diógenes con el pollo en la academia. Bien, volvamos al asunto de definir. Acuérdense de que las definiciones aquí son muy importantes, porque es que definir algo es saber qué es ese algo. Volvamos a la discusión inicial, volvamos al asunto central del curso, que es cómo hacemos para saber si sabemos algo. ¿Sí? Y el camino que toma Platón es el camino de saber definiciones, o al menos así lo está presentando aquí en este diálogo en el menú. Después cambia un poco de opinión. Después eso lo vamos a ver más adelante, sobre todo ya cuando explica la teoría de las ideas, él cambia un poco esta idea. Bien, tenemos, perdón, mi gato. Tenemos entonces una definición que tiene dos partes. Al parecer, digamos, es el primer intento de definir por género y especie. Suena un poco fructífera. Entonces tenemos una primera parte que es desear las cosas bellas. Sí, y en este sentido, digamos que hasta ahí la definición parece no ser muy problemática, pues porque nadie desea algo malo, a menos que observen esto, a menos que crea que no es malo, sino que es bueno. Sí,
Y aquí aparece una distinción muy importante para toda la historia de la filosofía. Es la primera vez en un texto filosófico que aparece esta distinción entre algo es creer y otra cosa muy distinta es saber. Ojo, porque de aquí en adelante esto va a ser muy importante en el diálogo y esto va a ser muy importante para Platón y para toda la teoría del conocimiento en general. Y es cómo hacemos para distinguir cuando tenemos una simple creencia y cuando tenemos conocimiento. Esa es, digamos, una manera de enfrentar el problema de qué es el conocimiento. Sí, es distinguir creencia de conocimiento. Y esa es la estrategia o ese es el camino que toma Platón. Sí, y aquí lo plantea y dice, bueno, no, pues hay mucha gente que cree que algo es malo, pues perdón, que algo es bueno, aunque sea malo, y hace. Pero entonces en ese sentido, pues nadie es mejor que nadie porque todo el mundo hace o todo el mundo desea, digamos, es lo que está poniendo aquí la definición, todo el mundo desea lo bueno. Sí, todo el mundo desea lo que cree que es bueno. Eso no nos hace ni virtuosos ni no virtuosos. Eso sí acaso nos hace ignorantes. Aquí tenemos otra prueba y aquí tenemos un punto, digamos, un punto que en Sócrates es muy importante. Aquí tal vez, digamos, los que quieran profundizar en este asunto valga la pena devolverse al texto, al diálogo Protágoras de Platón, porque en el Protágoras Sócrates defendía que no existe la maldad, lo que existe es la ignorancia. Sí, que la gente no es mala, la gente es bruta, por ponerlo en esos términos un poco más coloquiales. Eh, Bien, aquí, digamos, parece que estamos siguiendo este intelectualismo moral socrático. Digamos, así se le ha llamado a esta postura de Sócrates, que afirmaba que la gente no es mala, sino que es ignorante. Bien, tenemos entonces la primera parte de la definición, que es que deseamos las cosas bellas, ¿sí? Hasta ahí parece que no hay problema, nadie es ni mejor ni peor, parece que esto no nos da la diferencia que nos debería dar la parte específica de la definición, que es la segunda parte, que es la que especifica justamente porque es la que sería la de la especie, género y especie. Acuérdense de la distinción, género y especie. Entonces, género, pues, pertenecemos al género de seres que desean. Uno podría poner ahí a los humanos. Ah, sencillo. ¿Sí? Sí, todos los seres vivos desean, pues los seres vivos no, las plantas no tendrían deseos, los animales sí. Sí, un poco Aristóteles se va a ver por ahí. Sí, los animales son esos seres que son capaces de desear y moverse en función de ese deseo que tienen. Hasta ahí la cosa parece un poco fructífera. Miremos qué pasa con la segunda parte. La segunda parte entonces dice ser capaz de procurarse esas cosas buenas. Pero aquí tenemos un problema y el problema vuelve al problema que teníamos con la segunda definición y es ser capaz de procurárselas de cualquier modo. No, ser capaz de procurárselos de cierta manera. ¿De qué manera? Pues esa manera tendría que ser de una manera justa. Si yo obtengo algo de manera injusta, no estoy siendo virtuoso, estoy siendo más bien lo contrario, vicioso, llamémoslo así. Si la justicia es una virtud, la injusticia sería un vicio, que es lo contrario de la virtud. Bien, entonces volvemos al problema que teníamos antes y es que estamos tratando de definir la virtud, toda la virtud, con una parte de ella. Ese es el gran problema que hay acá. Aquí algo sucede con Menón, a este señor se le salta el taco y dice, yo no sé para dónde voy, yo no sé para dónde vamos, yo creía que sabía y me había echado unos discursos larguísimos sobre la virtud y ahora hablo con Sócrates y me desbarató. Miremos esto con más detalle porque además es una parte muy chévere porque es la parte de cuando alguien se da cuenta que no sabe algo. Observen que aquí hay también todo un movimiento psicológico en Menón, sí, un movimiento en su mente y parece que todo lo que tiene que ver con estos asuntos del conocimiento también tiene que pasar por la mente de las personas, por la cabeza de las personas, por reconocer cosas. Sí, es el momento socrático, llamámoslo así, el de darse cuenta de la propia ignorancia. Es decir, porque observen ustedes, uno puede ignorar un montón de cosas, pero muchísimas. ¿Cuántas cosas que ignoramos realmente sabemos que ignoramos? Yo diría muy pocas, muy pocas. Sí. Eh, Uno podría sí, preguntarse por
¿Saben ustedes cuál es, no sé, la capital de Islandia? ¿Se la saben? ¿No se la saben? Googleenla, Wikipedienla y en la clase me cuentan. Eh, pero seguramente ya sabían que Islandia tiene una capital, ¿cierto? Sí, entonces no es rara la pregunta. Es una cosa que como que ignoran, pero como que conocen, como que saben que existe, aunque no saben muy bien cuál es exactamente. Pregunta, ojo, porque entre la ignorancia y el conocimiento parece que hay un montón de cosas de por medio y eso es lo que está mostrando aquí Sócrates, que esas cosas de por medio son fundamentales. Sí, son fundamentales, no porque, y observen, una es la opinión, ¿sí? Otra son también distintos modos de ignorancia. Sí, es que una cosa es ignorar en lo absoluto, otra cosa es saber que uno ignora algo. Sí. ¿Ya buscaron cuál es la capital de Islandia? No, luego me cuentan. Bien, sigamos acá. Bien, aquí hemos llegado a uno de los puntos centrales, a uno de los momentos cruciales de este diálogo, que es un día Menor, como que se le salta el taco, como que algo pasa en la cabeza de Menor y él dice, es que usted está preguntando, sí, ya como que me tiene mal, me tiene, sí, en shock, de hecho, sí, las expresiones aquí que utiliza Menon son bien curiosas, y es como, Sócrates, me tienes embrujado, yo antes daba discursos sobre la virtud, yo sabía que era la virtud, y ahora no sé, y ahora después, sí, me siento así como embrujado, como, sí, la metáfora que utiliza aquí, que es genial además, es la metáfora del pez torpedo, sí, Menón compara a Sócrates por su chatez con el pez torpedo, ¿no? Aquí hay una discusión entre los intérpretes, unos dicen que el pez torpedo es una raya eléctrica, otros dicen que no, que es una anguila eléctrica. Claro, ¿por qué se llaman pez torpedo? Pues porque no los agarra y toma tu electroshock. Pues bueno, esa es la metáfora que está haciendo aquí seguramente Platón. Seguramente esto es un invento platónico para mostrar cómo era hablar con Sócrates. Esto era hablar con Sócrates. Uno hablaba con Sócrates y quedaba, espere, porque lo que yo suponía que sabía antes, resulta que no lo tengo tan claro. Observen cómo, sí, cómo esto es, digamos, la manera en la que Platón está interpretando los diálogos socráticos o las discusiones que Sócrates tuvo con otras personas, no sé si un poco lo vivió el mismo Platón tal vez, seguramente veía interlocutores como que eran muy famosos, muy, pues aquí no es nadie importante, pero pues tenemos diálogos eh, con Protágoras, con Gorgias, con otros sofistas, con importantes bueno, políticos, no, bueno, están Alcibiades, que es un diálogo ahí un poco raro, pero sí, por ejemplo, con generales, sí, Laques inicias en el diálogo, justamente Laques, pues ellos son dos generales que participaron eh, de, de la guerra, sus abuelos fueron famosos que participaron en las guerras médicas, ellos deberían saber qué es la valentía y resulta que Sócrates les pregunta qué es la valentía y ellos no saben o Ion, que se ha ganado yo no sé cuántos campeonatos de poesía, y le preguntan usted hace qué se dedica, cuál es el valor de su arte, y Sócrates, digamos, muestra que Ion no sabe, digamos, cuál es el valor de su arte, de la poesía. Digamos, aquí hay un asunto, ¿sí? Como crucial con Sócrates, y es que Sócrates tiene esta capacidad rara, loca, de mostrarle a la gente que cree que sabe algo que no, que parece que sabe, pero realmente no lo tiene tan claro, no es capaz de responder un montón de preguntas que le hace Sócrates. Entonces aquí hay un punto importante, digamos, por eso es que quería arrancar justamente con este diálogo, y es esta discusión de, se supone que cuando sabemos algo no podría venir Sócrates a refutarnos. No podría venir nadie a refutarnos, porque en principio, digamos, esto es un supuesto como grande en la historia de la filosofía, es que el conocimiento es como una cosa firme, estable. ¿Sí? No es que en un diálogo de media hora, una hora, viene alguien y nos desbarata todo. Uy, ¿qué pasó? Sí, ese es el asunto con Menón acá. Es que él tenía una cierta convicción sobre sus creencias, pero resulta que en eso, diálogo con Sócrates, su convicción se le fue al carajo. Algo pasó.
Y claro, digamos, aquí el asunto es que esto se vuelve una crisis personal para Menón. El tipo está en shock, está como, ya voy al psicólogo porque no entiendo esto. Bueno, si hubiera psicólogos en la época, pero eso no lo mandan con un psicólogo que se parece a Sócrates, pues bueno, imagínense ustedes cómo podría ser el asunto, un poco complicado. De pronto no funciona, aunque hay gente que se dedica a hacer terapia filosófica hacia los Sócrates. Yo espero que no les vaya tan mal. Puede ser una salida laboral, puede ser. En todo caso, observen este asunto de que se vuelve una cosa, o sea, de que es una preocupación como vital para Sócrates, esta distinción entre conocimiento y opinión, y es una preocupación que les transmite, entre comillas, a las personas con las que él habla. Sí, que él no solo afirma esta ignorancia, esta, llamémosla así, docta ignorancia, como la va a llamar Nicolás de Cusa en la Edad Media, sí, ya baja Edad Media tal vez, al final de la Edad Media, sí, Nicolás de Cusa, digamos que retoma este asunto de Sócrates, no hablemos de Nicolás de Cusa, no es mi especialidad, pero sí es este asunto de mostrarle al otro su ignorancia, no es algo fácil porque no es solo contradecirlo, sí, no se trata de decirle, no, estás mal, no, aquí hay un proceso detrás muy complejo. eh, Y claro, digamos aquí, Menón entra en choque, entra en crisis, pero por lo general lo que puede pasar es que uno le diga, no, Sócrates, usted no sabe nada, usted cállese, usted mejor, en fin, etcétera. Tenemos esta situación psicológica, digamos, para la gente, y aquí el tema psicológico es bien importante porque es que él creía que tenía ciertas certezas, pero resulta que no. ¿Por qué el asunto psicológico es importante? Pues porque parece que el conocimiento lo hemos definido, se ha definido en la filosofía a lo largo de la historia a través de ciertos mecanismos psicológicos también. Eso lo vamos a ver a lo largo del curso. Sí, como es que no cree que la filosofía como que está un poco separada de la psicología, como que no, o sea, más bien debería ser al contrario, digamos, esa es la eh, el supuesto mmm, que surgió en la Edad Media. No es un supuesto de los antiguos. De pronto, si acaso algunos le achacan la culpa a Aristóteles, pero es un supuesto más bien medieval, que es que la filosofía es la base de todas las demás ciencias. La modernidad, digamos que esto como que toma un poco más de forma, que es que primero hacemos filosofía y después hacemos todas las otras ciencias. Aquí parece que no. Y más bien podría ser como al revés. Esto vamos a verlo con calma a lo largo de muchas discusiones y es como parece que solamente a partir de principios filosóficos o de conceptos filosóficos o de la pura filosofía, como que un concepto tan importante como el de conocimiento no se nos escapa, no lo podemos agarrar. ¿Sí? Démoslo ahí. Lo voy a dejar ahí, voy a pasar a lo siguiente porque aquí viene, digamos, una parte como, digamos, más propositiva, llamémoslo así, de este shock socrático. Sí, quedamos en shock, estamos ahí, no sabemos qué sigue. Miren. Bien, aquí tenemos entonces la aporía de Menón. La aporía, digamos, este es el concepto que utiliza eh, Platón en este texto, el concepto griego. La aporía es una sin salida, es no tenemos salida, no parece que no hay posibilidades de saber qué es la virtud. Eh, y es más, Menón va un poco más lejos, dice, ¿cómo vas a buscar algo que desconoces, que se desconoce completamente? Es más, si lo llegáramos a encontrar, como lo desconocemos completamente, ¿cómo vamos a saber que era justo lo que estábamos buscando? Este es, digamos, es el gran interrogante que ahora plantea Menón, ahora como que le devuelve la pelota a Sócrates, porque Sócrates insiste, sigamos buscando, sigamos buscando, sigamos buscando, y él dice, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Qué, digamos, qué tipo de criterio, qué tipo de sí, cosa, de qué cosa nos vamos a servir para darnos cuenta que encontramos lo que estábamos buscando si ni siquiera sabemos qué es lo que estamos buscando? Esto se vuelve una preocupación como grande, digamos, una crítica, una, digámoslo así, una aporía, una traba muy grande para que el conocimiento siquiera sea, digamos, posible en un sentido como muy particular y es cómo hacemos para darnos cuenta que adquirimos nuevo conocimiento. Voy a detallar esto un poco mejor. Aquí, digamos, lo que hace Sócrates, Menón
nos dice esta primera parte y Sócrates lo plantea en forma de dilema. Este es un dilema, digamos, dilema destructivo. Es en lógica proposicional, que es la que utilizo aquí para simbolizar eso. Espero que comprendan estos simbolitos ya a estas alturas de la vida. Si sabemos, se sabe o no se sabe, digamos que Sócrates parte de ahí, esto es una premisa tácita que no está en el texto. Si Sócrates afirma, más bien es, si sabemos, no buscamos, ¿sí? Porque si, digamos, si sabemos algo, pues ya, ¿para qué lo buscamos? Si ya lo sabemos, no hace falta su búsqueda. Y si no sabemos, y esta es la parte de lo que está diciendo Menón, pues tampoco buscamos porque no sabemos qué es lo que queremos buscar, qué es lo que estamos buscando. Sí, esta es, digamos, la interpretación elaborada, muy elaborada que hace Sócrates acá. Es tan elaborada que es posible incluso, como la pongo aquí, ponerla en lógica proposicional. Sí, y la conclusión más o menos a la que llega este argumento es que, bueno, si ni sabemos lo que vamos a buscar, perdón, otra vez, si sabemos, no buscamos. Si no sabemos, tampoco buscamos. Por lo tanto, no buscamos. Esa es la conclusión de este argumento sofístico, este argumento erístico, es la expresión que utiliza aquí en griego Platón, erístico, porque se refería a estos, hay una alusión, no sabemos exactamente qué tipo de alusión es, a unos filósofos, a unos sofistas, aunque no eran exactamente sofistas, que eran los erísticos, en particular a Euclides de Megara, tal vez que fue uno de los grandes erísticos, que era uno de estos personajes que era capaz de refutarlo todo, ¿sí? De discutir lo que fuera, lo uno o lo otro, o lo uno y lo otro, o lo uno o lo otro. Mejor dicho, todo. Los erísticos eran, digamos, eran profesionales en refutar cosas. Claro, estos erísticos se volvieron sumamente famosos en tiempos de la Grecia clásica, pues porque ellos eran capaces de hacerle discursos a uno para refutar lo que fuera. Vienen a acusarme, entonces, venga señora sofista, me ayuda a hacer un discurso para refutar esta acusación que me están haciendo. Sí, esta gente se hizo, digamos, eso fue, digamos, estos sofistas, muchos se hicieron famosos por hacer ese tipo de discursos. Hay un ejemplo genial en Platón, que es el diálogo Eutidemo, en la edición de Credos de los diálogos de Platón. El diálogo Eutidemo es justamente el que está antes de Menón, y allí están Sócrates, está Sócrates, perdón, discutiendo con dos erísticos, son Eutidemo y Dionisio de Oro, y es un diálogo en el que le meten unas apaliadas a Sócrates. La verdad es que son muy pocos los diálogos en los que cogen a Sócrates y pa, pa, pa. Pues bueno, aquí este par de sofistas le dan un montón de vueltas y le dan unas apaliadas impresionantes. Cuando tengan un ratico, echen una leída, es genial. Y en ese diálogo justamente hay un argumento muy parecido a este que está planteando aquí Menón. Entonces seguramente la referencia al argumento erístico es a ese diálogo de Eutidemo. Bien, es un diálogo, perdón, este argumento es sumamente problemático porque es que nos bloquea completamente, ¿sí? Nos bloquea la capacidad de búsqueda, ¿sí? De adquisición de nuevo conocimiento. Observen lo problemático que es esto, es que es sumamente, llamémoslo así, escéptico este argumento, ¿sí? Sí, escéptico es que es como, no, aquí no hay posibilidad, apague y vámonos, nos fregamos. Bien, este es el momento como cumbre, como clave del diálogo. Y aquí entonces le toca a Platón cambiar de estrategia. Hay mucha gente que dice que hasta acá esto era un diálogo socrático, pero después Platón lo alargó. Ya no es Sócrates, ya es otra cosa. Ya lo que tenemos es a Platón tratando de responder un montón de preguntas que quedaron de la filosofía socrática. Eso es un poco lo que está pasando acá tal vez. Vamos a ir entonces ahora a la propuesta platónica, a ver qué es lo que propone Platón para resolver este problema, porque realmente es un problema. Bien, ¿cómo responde Platón a este problema? Digamos, hay como dos partes. Hay dos partes. Una, digamos, que es este poema eh, que menciona aquí Platón sobre Perséfone, que es un poema que no sabemos muy bien de quién es. Algunos dicen que es como cercano a la teogonía, eh, pero no, no es claro el origen.
parecer es de Píndaro, pero pues la referencia anterior, pero parece que no es tan claro que sea de Píndaro. En fin, lo vamos a dejar acá. Más bien pasemos a la parte propositiva del diálogo. Es esta parte en la que Sócrates dice, no, yo le he escuchado unos sacerdotes y sacerdotisas y un montón de gente que afirman que el alma es inmortal. Aquí, digamos, empiezan a aparecer un montón de supuestos metafísicos, de supuestos ontológicos más bien, para poder dar respuesta a esta pregunta. Observen cómo una pregunta por la virtud se nos volvió una pregunta por cómo es posible adquirir nuevo conocimiento y ahora digamos, empiezan a salir supuestos de todo lado. La cosa no es tan compleja y resulta que tenemos que dar cuenta de qué tipo de cosas son las que existen en el mundo y de qué cosa es el alma, porque el alma se supone que es la que conoce. Pues observen cómo esto se hace cada vez más complejo. ¿Sí? Como lo que tenemos aquí es como no cualquiera, al menos en Platón, en la versión de Platón, responder a la pregunta por qué es la virtud pasa por responder cómo es posible el conocimiento y sobre qué tipo de cosas es posible el conocimiento. Entonces ese es el asunto aquí, porque se nos hace tan compleja y por eso, digamos, Platón termina recorriendo a este montón de teorías que provienen más bien o de los pitagóricos o de los órficos. Sí, parece aquí que hay una conexión con los ritos eleusinos. Sí, aparte de los pitagóricos, Pitágoras sí proponía, digamos, entre su filosofía estaba este asunto de la transmigración de las almas, de la metempsicosis, es la expresión griega para eso, es que el alma va pasando de un cuerpo a otro. Eso es lo que, digamos, propone Pitágoras o el pitagorismo, algunas, digamos, como partes más, las más espiritualistas del pitagorismo defendían digamos, esta teoría y aquí entonces resurge y la está poniendo aquí Platón. Bien, hay varias cosas. La primera, y este asunto es muy importante, y es este asunto de que aquí buscar tiene un sentido muy particular. Buscar tiene el sentido de buscar algo para aprenderlo. No se trata de ir a buscar cosas en el mundo, porque es que ahí no se nos daría la puría. Sí, sí, yo les digo vayan y busquen un libro a la biblioteca. Sí, bueno, supongamos que abren la biblioteca. Yo siempre utilizo este ejemplo, me va a tocar cambiarlo. Sobre todo, pues estamos en cuarentena, estamos encerrados, nadie puede ir a la biblioteca. Pero si les digo, vayan a la cocina y búsquenme una olla. Sí, me dirán, profe, ¿cuál? No sé. No, pues como que no sé. Sí, pues ahí sí que no la va a poder encontrar. Sí, y si requiero algo de conocimiento previo para poder atraerla. Sí. Les parece que no es en ese sentido que está hablando Sócrates acá, o menos, los dos. No se usa en este sentido buscar en el diálogo, como buscar cosas físicas, porque es que buscar cosas físicas, claro, una cosa es la cosa física, pues mi tarro el agua, sigamos usando de ejemplo, otra cosa es la cosa física y otra cosa es, llamémoslo así, como mi representación, mi idea, mi imagen, mi concepto de la cosa. Sí, claro, yo puedo no tener mi tarro del agua, se me puede perder, pero eso no quiere decir que no lo tenga en la cabeza. Sí, si yo le digo a, no sé, mi gato, no mentiras, mi gato no va a ir a buscarme mi tarro del agua, pero si le digo a alguien, como, ay, vaya y búsqueme el tarro del agua, entonces pues sí, yo tengo que darle alguna información, ¿sí? De cuál es el tarro del agua para que vaya y lo encuentre. Claro, un poco, o sea, así empieza el problema y es si no tenemos ninguna información, ¿cómo vamos a hacer para encontrarlo? Eh, Así empieza Menón planteando el asunto, pero parece que en algunos casos, o sea, necesitamos la información, vamos y lo buscamos, digamos, en el caso de buscar cosas físicas, una cosa es la información y otra cosa es ir a buscar esa cosa que se corresponde con la información que tenemos en la cabeza. Y si no tenemos ninguna información previa y si estamos fregados, no podemos iniciar ninguna búsqueda. Pero yo puedo hacer la búsqueda y aquí, digamos, aquí es que trata Platón de resolver el problema con una información previa que yo ya tengo. Pero si yo carezco absolutamente de esa información, pues ahí sí que voy a buscar. Bien, aquí hay otro punto. Sí,
aquí hay otro punto, y es esto de que se trata es de buscar algo para, llamémoslo así, meterlo en la cabeza, para aprenderlo, para comprenderlo. ¿Sí? Aquí la cosa es más difícil. Aquí la cosa es más difícil porque no se trata de ir a buscar cosas en el mundo, sino que estamos buscando conocimiento. ¿Sí? Estamos buscando cosas para conocerlas. Eso lo hace mucho más difícil porque no es, digamos, uno no se mete las cosas en la cabeza. No, sí, yo no me meto el tarro del agua en la cabeza. Pero sí tengo en mi cabeza una idea del tarro. Ahora, lo que pasa es que mi idea y el tarro son dos cosas distintas. Sí, y aquí, de entrada, parece que hay un problema. Platón lo responde, su respuesta es un poco elaborada, lo responde diciendo, no, el tarro del agua no es verdad, lo verdadero, verdadero, son las ideas, que están en el mundo de las ideas, que son inteligibles. Lo físico no es tan verdadero, no es tan real. Esa es teoría muy elaborada de Platón, pues, la teoría de las ideas. Paremos ahí, no nos vayamos por ahí, más bien vayámonos al asunto de cómo es que Platón termina proponiendo la reminiscencia, porque entonces lo que dice es, primero, pues, vamos, observen este montón de supuestos que pone aquí Platón. Primero que la naturaleza está toda relacionada, toda emparentada, no es que haya cosas sueltas por ahí, sino que una cosa se conecta con otra y esta con otra y esta con otra. Además, y este es el asunto aquí como importante, es el supuesto grande de la teoría de la reminiscencia, el alma ya lo sabe todo. El alma antes de encarnarse en el cuerpo conoció todo lo que tenía que conocer. Todo eso, toda la naturaleza que está toda emparentada, ya lo había conocido antes el alma. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando entra al cuerpo se le olvida. Sí, reseteado, formateado. Sí, se le olvidó y le toca volver a empezar. Pero no es que no sepa, o sea, no es empezar de cero, sino que es al estilo de arqueólogo ir quitando el polvo que le dejó el cuerpo, pongámoslo en esos términos. Es una bonita manera de expresar esto que está planteando Platón acá. Claro, entonces como el alma ya lo sabe todo, pues lo que se tiene que hacer es como quitar la tierra, ¿sí? Que le puso el cuerpo encima para poder sacar todo el conocimiento que el alma ya tiene. Esa es así, versión como rápida de en qué consiste la teoría de la reminiscencia. Entonces no es que no sepamos, ya lo sabemos todo. Observen esta cosa curiosa que plantea Platón acá y es el ser humano ya tiene todo su conocimiento, todo el conocimiento posible en sí mismo. Esto sería frustrante para toda esta gente que se dedica a la investigación, porque el que se supone que investiga, entonces pues quiere encontrar nuevo conocimiento y lo que dice Platón es nuevo, eso es lo que usted cree, pero realmente no es nuevo porque ya estaba. Un duro golpe para los científicos en la actualidad. Eh, pero pues bueno, es Platón, tal vez uno podría decirle a Platón, usted creía que sabía todo, pero no, no hay cosas nuevas también. Bien, este es el asunto con la teoría de la reminiscencia. Digamos, estos son como los grandes supuestos de la teoría de la reminiscencia. Esta es digamos, la, la parte gruesa de la teoría. Así lo explica Platón. Ahora va a pasar a ejemplificarla un poco. Bien, aquí tenemos el ejemplo con el esclavo que me parece como tal vez la parte más genial de este texto, y es, bueno, le dice a Sócrates, yo no le estoy entendiendo muy bien, explíqueme mejor, y Sócrates le dice, pero no le acabo de decir que sí, que no le puedo enseñar nada, sino que usted tiene que conocerlo todo a partir de sí mismo, sino que tiene que recordarlo, espere, porque si yo no le voy a explicar, se le va a mostrar que es distinto. Y para eso, tráigame un esclavo. Sí, esta distinción me parece chévere, es que una cosa es mostrar, otra cosa es explicar lo que diría, digamos, lo que trata de probar aquí Platón, es que explicar es chistoso porque es lo que estoy tratando de hacer en este curso, tratando de explicarles en este texto, o tratando de explicarles este texto. Platón diría, eso no sirve para nada, muéstreles el texto. Mm, Bueno, les puedo mostrar cosas del texto, todas están aquí en la diapositiva. Bien, ¿qué tenemos con el esclavo?
Ya que tenemos con este ejemplo el esclavo. Bueno, entonces yo voy a mostrar lo que Platón está mostrando, que es lo que Sócrates está mostrando, mejor dicho. Esto es un meta, mostrar cosas. Bien, traigan al esclavo, dice Sócrates, tráigame un esclavo que no sepa mucho de matemáticas. Traen al esclavo, sí, sí, que no sepa mucho, porque si sabe mucho pues ya no tiene mucha gracia, porque ya se sabe el ejercicio. Bien, le vamos a poner un problema a este esclavo. Le vamos a poner el siguiente problema. Tenemos un cuadrado. Tenemos un cuadrado que vamos a dividir en 4 partes. Así, en 4 cuadrados pequeños. Es un cuadrado que podríamos llamar que tiene el área igual a 4. Hasta ahí, la cosa es sencilla. ¿Sí? Son 4 cuadrados pequeñitos en un cuadrado grande. Hasta ahí el esclavo la tiene más o menos clara. Ahora vamos a ponerle el siguiente problema, y es si tenemos este cuadrado que tiene de área igual a 4, ¿cuál sería este cuadrado del doble del anterior? O sea, del doble de este que tenemos acá, que sea de 8. ¿Cómo sería? ¿Qué tamaño tendría? ¿Qué forma tendría? Es Sócrates, digamos, le propone al esclavo el problema, no se lo detalla tanto, y más bien deja que el esclavo vaya respondiendo. Y aquí esto es chévere porque Sócrates va haciendo comentarios, como cuando Menón respondía. Sí, y era, pues el esclavo empezó a responder ahí a la loca, pues si es el doble, no, pues entonces que tenga el doble de la línea. Si es el doble, pues entonces que el lado sea el doble. Sí, bueno, pero ¿qué pasa si es el doble? Completemos el cuadrado. Sí, si es el doble, no vamos a tener un cuadrado de 8, sino más bien un cuadrado que tendría 4K, 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 4K. Tendríamos un cuadrado de área 16. ¿Es el que estamos buscando? No. ¿Funciona? No. ¿Es la respuesta al problema? No. Eh, el esclavo dice, ah, bueno, no, entonces de 16 no, de la mitad. De la mitad, o sea, no del doble, sino tenemos una vez y media. Listo. Completemos el cuadrado. Si completamos el cuadrado, rellenamos por aquí, pues lo que tenemos es que este cuadrado lo que tiene son 3 por aquí, 3 por aquí, o sea, 9 cuadraditos chiquitos es el doble. 9, 4, no. Aquí hay un par de comentarios importantes que hace Sócrates, y es, le dice a, yo no al esclavo, sino a Menón, aquí la conversación va cambiando de sentido. Sócrates le dice a Menón, mírelo, mírelo, si ve que está como usted hace un ratico cuando decía que no sabía, pero que creía que sabía y resulta que no. Bien, pues igual, o sea, ¿le hicimos bien? Sí, porque él creía que sabía algo y ahora le hemos mostrado que realmente no sabe. Claro, el esclavo ha quedado con la suerte de inquietud en su cabeza. Hay un montón de, digamos, como de críticas que se le han hecho a esta ejemplificación con el esclavo, que me parecen como que no son tan buenas. Sí, como es que, claro, como Sócrates está guiando el interrogatorio, pues así es muy fácil porque Sócrates ya sabe la respuesta. Eh, Uno podría preguntarse, y pues, digamos, si antes de Sócrates a alguien le enseñó. No, pues, un pitagórico. Bueno, ¿y a Pitágoras quién le enseñó? No, pues, uy, espere, tendremos que detenernos en alguna parte porque hubo alguien que se planteó este problema solito y lo respondió solo por su cuenta. Y ese es el caso importante, el caso del que descubre él solo, sin ayuda de otro, un conocimiento nuevo. Ese es el punto importante para Sócrates. Ese es, digamos, es el punto importante con la teoría de la reminiscencia, y es que no necesitaríamos de alguien más que venga y nos explique cuál sería la respuesta a este problema. Uno le puede decir al esclavo, tome, ese papel y lápiz y cuando tenga resuelto el problema viene y miramos a ver si lo logró. Eso hubiera podido hacer Sócrates, de pronto eso pasó, digamos, aquí con Platón. No debe tener en cuenta pues que no es que Platón esté ahí grabando la conversación entre los dos y luego la transcribe en su computador, no, eso no pasa. Esto se lo está inventando Platón seguramente con base en cosas que de verdad ocurrieron, pero que seguro no fueron tal cual las cuenta Platón, segurísimo, sí.
Eso, digamos, esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces es posible que algo así hubiera sucedido, le hubieran dicho al esclavo, vaya, resuelve el problema, cuando acabe, pues viene y seguimos conversando a ver qué sucedió. Pero bueno, el asunto es, claro, que cómo se resuelve este problema. Algunos dicen que quien descubrió, digamos, como la respuesta a este problema fue Pitágoras, es el problema de la duplicidad del cuadrado, ¿sí? Pues porque tenemos un cuadrado y queremos uno que sea el doble del área de este cuadrado, ¿sí? ¿Cómo respondemos a este problema? Pues digamos, la solución, un poco genial, eso hace a personas como Pitágoras tan geniales, es, bueno, ¿qué pasa si trazamos eh, una línea aquí, atravesada por la mitad de este cuadrado? Sí, que lo divide en dos. Sí. ¿Qué pasa si trazamos esto que los matemáticos llaman la diagonal, los pitagóricos? Al trazar esta diagonal, tenemos este cuadrado original, este de 4 dividido en 2. Entonces, cuando trazamos esto, tenemos el área de este triángulo, que es de 2, y el área de este triángulo, que es de 2. Wow. Bueno, ¿y ahora qué pasa si seguimos trazando diagonales en este cuadrado grande que teníamos de 16? O sea, este cuadrado grande que teníamos de 16, diagonal por acá, diagonal por acá, diagonal por acá, diagonal por allá. Aquí tenemos algo muy simpático y es lo siguiente, pues tenemos un cuadrado aquí, medio aquí, o sea, ahí van dos, ¿cierto? Pero tenemos 2, 4, 6, 8. ¿Cierto? Pues aquí está nuestro cuadrado que estamos buscando, del doble del área del cuadrado original, ese cuadrado sombreado de acá. Pues bueno, básicamente ese es el teorema de Pitágoras, en eso consiste el teorema de Pitágoras, que es, digamos, eh, la versión sofisticada que nosotros conocemos hoy en día es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Este es el cateto. Si lo elevamos al cuadrado, 2 al cuadrado es igual a 4 más cateto al cuadrado, 2 al cuadrado es igual a 4. Si resolvemos la ecuación, pues tenemos 8. Este cuadrado tiene un área de 8. ¿Sí? Ahí me aparece un cuadrado, pero es un cuadrado. Mucha gente dice, no, pero eso no es exactamente un cuadrado. No, denle la vuelta para donde quieras, más si quiere, volteese para aquí, volteese para allá, dibújelo, píntelo. Es un cuadrado. Sí. Si todo lo demás quedó bien hecho, es un cuadrado segurísimo, porque si la geometría, a menos de que tengan un monitor curvo, de pronto ahí puede fallar, porque esa ya no es geometría euclidiana. Lo que sucede sobre la superficie de la Tierra es que la Tierra no es plana, por eso, eh, digamos, muchas veces los navegantes estos en la época de la conquista se perdían porque la Tierra no es plana, entonces uno no se puede guiar completamente eh, digamos, por principios euclidianos, pero eso es otro asunto. En geometría plana, si estos ángulos son de 90 grados, este de acá y este de 45 y este de 45, pues aquí tenemos 45 más 45, 90. Esto es un ángulo recto, esto también, esto también, esto también, tenemos aquí un cuadrado. Bien, esa es la solución a este problema. Y aquí hay un asunto importante y es el esclavo fue capaz, supongamos, digamos, por mor del ejercicio que está haciendo acá, el esclavo, el matemático, el que sea, es capaz de darse cuenta cuál es la solución al problema. Y es más, puede que se dé cuenta sin que otro le explique, sino sacando él de sí mismo el conocimiento. Entonces, ese es el poder que tiene la teoría de la reminiscencia y por eso es que para Platón es tan importante esta teoría, porque es que es una teoría que supone que uno puede aprender sin alguien que le enseñe. Eh, claro, lo que dice el mismo Platón es que esto no es fácil. O sea, eh, yo podría decirles a ustedes, tomen, vayan y lean este texto del menú. Ahí está. Lo tienen en el PDF, vayan y lean y aprendan por su cuenta y nos vemos a final de semestre. Eso no sería tan chévere. Pero es posible, según Platón. Sí, según Platón, y yo hay veces le creo. Hay veces le creo porque, claro, digamos, y yo creo que uno que se dedica a la educación tiene que tener en cuenta mucho estas cosas
porque uno hay veces de profesor también subvalora las capacidades de sus estudiantes y cree que tiene que explicarle todo. Es una cosa muy loca porque yo estoy haciendo algo contradictorio, es que aquí les estoy explicando todo así con todo el detalle del caso. No, seguro en el texto hay mucho más de lo que yo les puedo explicar aquí en un rato. Este es el ejemplo, este es el ejercicio con el esclavo. Claro, esto prueba que sí, efectivamente, uno puede sacar el conocimiento de sí mismo. Aquí hay algo importante. Y algo importante porque es que la conclusión grande de esta parte del texto es que el conocimiento sí es posible adquirir nuevo conocimiento. ¿Cómo? Con mucho esfuerzo, diría Sócrates. Un poco rara esa respuesta, pero la respuesta es más elaborada, es sacándolo de sí misma, tratando de mirar qué cuadra con qué encaja con qué. Uno podría volver al supuesto este que planteó Sócrates al comienzo de la explicación sobre la teoría de la reminiscencia, de que en la naturaleza todo está emparentado, todo está vinculado, todo tiene que ver con todo de alguna manera. Observen que esto era lo que hacía muy potente una teoría como la de los pitagóricos, de que todos son números. ¿Sí? Esto, digamos, este supuesto pitagórico se vuelve muy potente para Platón, porque es que si todos son números, pues todos los números están conectados los unos con los otros y yo puedo poner un número en relación de otros números y bla, 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 y puedo conectarlos a todos. Sí. Esto para la geometría, por ejemplo, Euclides, que es, digamos, como el gran sistematizador de la geometría, lo que hace es organizarla toda en teoremas. Tiene unos cuantos principios, unos axiomas, unos postulados y a partir de ahí deduce y llega hasta sus últimos teoremas. Y además pasa por los teoremas famosos, pasa por el teorema de Pitágoras, pasa por el teorema de Tales, pasa por otro montón de teoremas conocidos por la época, hasta llegar a los 5 sólidos pitagóricos, se llega a probar que no es posible que haya más sólidos que esos 5. Y la prueba es una genialidad, más o menos como que ahí se acaba la geometría, pero además no solo se acaba la geometría, sino que ahí está toda la geometría. Eso hace tan potente la geometría euclidiana y es que es un sistema casi porque hay un problema con el quinto postulado, no voy a entrar en detalles, eso lo verán en su clase de lógica, con respecto al quinto postulado, que es el que da lugar a las geometrías no euclidianas, que son, por ejemplo, las geometrías que se dan en las esferas. Bien, voy a adelantar un poco, me he quedado bastante eh, en esta parte. Ahora voy a adelantarme a este asunto de como la segunda parte del diálogo por la que va a pasar un poco rápido, porque es este asunto de volvamos a la virtud. Menos le dice Sócrates, no, venga, pero yo quiero saber cómo es la virtud. Sócrates le dice, bueno, está bien. Y entonces vuelven a que si la virtud se da por naturaleza y Sócrates dice, pues no, si así fuera, pues entonces habría unos que se destacarían o todos serían virtuosos y entonces eso no tiene mucho sentido. Los que se destacarían no los reconocerían, digamos así como uno reconoce personas de, no sé, ojos claros, cabello crespo, blancos o negros, digamos que sería algo que sería más evidente, pero resulta que con la virtud no pasa eso. Entonces, sí, pues no podemos clasificar los virtuosos y los no virtuosos así como clasificamos a los blancos y negros. Yo creo que igual sería un asunto de racismo, la cosa más espantosa del mundo si pudiéramos clasificar a los virtuosos de esa manera, pero igual Sócrates dice por ahí, no es. Entonces, supongamos que es enseñable. Aquí viene el otro gran asunto. Y es, pues si hubiera manera de enseñarla, pues habría maestros de virtud. ¿Quiénes son los posibles maestros de virtud? Pues tenemos 3 candidatos, los sofistas, los políticos o los poetas. Aquí aparece un personaje muy, digamos, importante en la vida de Sócrates, Anito. Anito fue uno de los acusadores formales de Sócrates. Meleto, Anito y Licón fueron los 3, digamos, como los 3 personajes que llevaron a la justicia a Sócrates, fueron los que le pusieron su denuncia.
Anito aparece acá y observen cómo la figura de Anito es la figura de alguien que está profundamente decepcionado de los sofistas, es el que dice, esos sofistas no sirven para nada, ellos no saben nada, ellos lo único que hacen es sí, tirarse a los hijos de uno. Parece ser que Anito había tenido, digamos, como los mismos problemas que tuvo, esto es curioso porque aquí hay unas conexiones chéveres, que tuvo Strepsiades, que era el protagonista de la comedia Las Nubes, que fue la comedia que hizo tan famoso en sentido negativo a Sócrates. Strepsiades llegaba a su hijo Filipides, donde un tal Sócrates, un tal sofista que se llama Sócrates, para que lo haga mejor, porque resulta que Filipides es adicto a apostar en carreras de caballos. Entonces él dice, no, pues se lo va a llevar el sofista pues para que lo vuelva virtuoso, ya que eso es lo que dicen los sofistas que hacen. Pero resulta que Filipides, cuando sale del pensatorio, ese es un nombre medio en chiste que le pone Aristófanes a este sitio en el que está Sócrates, cuando Filipides sale del pensatorio, lo que dice es, yo no soy el malo es mi papá que fue el que no me educó bien, el que bla bla bla, y Filipides termina agarrando a palo a su papá. Entonces, claro, hay una cosa que sucede con los sofistas y, digamos, aquí esta relación con la erística es importante y es que son capaces de darle la vuelta al discurso, ¿sí? De decir, no, 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 a mí no me culpen de nada, el culpable fue este, aquel, el otro. Digamos, ahí, sobre todo en ese diálogo hay una discusión, ahí, de hecho hay un pedazo del diálogo de la comedia que es genial porque es el discurso bueno y el discurso malo, el discurso justo y el discurso injusto peleando entre ellos. Sí, y observen que esta fue una de las acusaciones que le hicieron a Sócrates, que era una acusación estándar hacia los sofistas, y era que eran capaces de hacer de un discurso bueno o un discurso justo, convertirlo en un discurso injusto. Y al contrario también, un discurso injusto, convertirlo en un discurso justo. Sí, esto eh, típico en la política, es como eres culpable, pero es capaz de echarte un discurso genial para mostrarte más bien como la víctima. Eh, bien, esto, digamos, eso es herencia de los sofistas y eso, digamos, pasa aquí, es Anito justamente para volver al menón, Anito el que dice, los sofistas pues son los que se han encargado de eso, entonces sofistas maestros de virtud ni a patadas, sí, cualquier otro menos un sofista. Es, y Anito se va. Sí, este es un personaje que viene, echa sus así que maderazos en el discurso, llega y dice, no sé qué, y pum, se va. Y de nuevo se quedan solos Menón y Sócrates. Entonces, bueno, no, examinemos otras posibilidades, los políticos, claro. Entonces, ¿qué pasaría? Uno esperaría que además estos grandes políticos de la época de Pericles, por ejemplo, fueran unos grandes maestros de virtud, eh, pero resulta que no, sí, porque sobre todo esto pasaba mucho en el mundo griego y es que los hijos de los políticos resulta que salían peor que los mismos políticos. Bueno, ni se diga en la actualidad, sí, sí, los hijos de los políticos resulta que son peores que los mismos políticos. En fin, los políticos tampoco. Los poetas, no, los poetas menos, estos no saben ni dónde están parados. Eso es lo que sucede un poco en el diálogo. Entonces, ¿dónde están los maestros de virtud? No hay maestros de virtud. Entonces, si no hay maestros de virtud, pues pareciera que la virtud no es enseñable. Entonces, ¿por qué la gente ha sido virtuosa? Azar, gracia divina, don divino, sí, digamos, algún tipo de suerte detrás de la idea de la gracia divina también está el asunto de la suerte. Pues, ¿por qué es que le ha ido bien a los que llamamos virtuosos? De chiripa, sí. Y aquí viene, digamos, otra parte importante en la discusión y es, espere. Bueno, sí, puede que todos los que han sido virtuosos hasta el momento han sido virtuosos de chiripa, pero eso no quiere decir que esa sea la única manera de llegar a ser virtuoso. De pronto lo que ha sucedido, y observen esto cómo encaja toda la discusión anterior sobre el conocimiento, es que estas personas llegaron a ser virtuosos porque tenían creencias, opiniones, pero no tenían conocimiento. Y de nuevo aparece esta distinción entre creencia o opinión y conocimiento. Tenían opiniones que estaban bien,
de casualidad de la vida, pero no tenían conocimiento, porque si hubieran tenido conocimiento, primero, hubieran sido capaces de enseñar, y segundo, pues podrían dar cuenta de ese conocimiento que tienen, ¿sí? Entonces, esta es aquí una cosa como bien importante de la que Sócrates se está dando cuenta, o menos, o Platón tal vez, y es que para adquirir el conocimiento, digamos, o para mostrar que uno tiene conocimiento, pues tiene que ser articulado de alguna manera, tiene que estar entrelazado. Observen, recuerden la teoría de la reminiscencia, este supuesto de que todo está emparentado. Pues bueno, eso parece ser algo como también como estándar del conocimiento, es que el conocimiento está relacionado, que un conocimiento está relacionado con otro y con otro y con otro. Bien, entonces tenemos aquí dos puntos. El primero es que la opinión, y aquí el ejemplo me parece genial, es este ejemplo que dan con las estatuas de Dédalo. Dédalo era famoso, digamos, era un artesano muy famoso que hacía estatuas que parecía que se movían. Sí, una suerte como, no exactamente marionetas, pero sí casi, como estas estatuas que uno las ve de un lado y parece que se están moviendo y las ve de otro y están como de otra manera, es como, uy, se movió. Ese era Dédalo. Sí, algunos dicen que eran más bien como una especie de marionetas o que tenían algún mecanismo extraño que hacía que se movían en sí mismo. Acuérdense de Dédalo, es el papá de Ícaro. A ellos los encierran en Creta con el Minotauro. Dédalo, como es un artesano tan famoso, pues entonces coge unas plumas de ave que va por ahí, construye unas alas y salen volando del laberinto del Minotauro. Ícaro, pues, que es un poco más osado, es el hijo de Dédalo. Ícaro empieza a volar alto, alto, muy alto, se acerca al sol, se le derriten sus alas y cae y muere. Pues Dédalo, digamos, pierde a su hijo, esto es, digamos, por lo que es conocido. Dédalo es más por Ícaro que por Dédalo, pero Dédalo es un gran constructor, es un constructor como muy conocido en la antigüedad. Entonces esta es la metáfora que utiliza Platón acá en voz de Sócrates. Aquí esto es claro que esto ya es Platón, esto no es Sócrates, esto es Platón, eh, que digamos, habla a través de Sócrates. Claro, la teoría de la reminiscencia es algo que Sócrates, que este Sócrates medio escéptico que conocemos, si él solo sé que nada sé, no hubiera sido capaz de decir, es más bien Platón tratando de resolver todos estos problemas de herencia del digamos, de la filosofía socrática. Entonces lo que propone aquí Platón es, con el conocimiento eso no debería pasar. Si uno sabe algo, uno lo tiene, digamos, y no hay manera alguna de que se lo derrumben. Mejor dicho, el conocimiento siempre va a superar la crítica socrática, el diálogo socrático, cualquier tipo de crítica, el conocimiento tiene que ser capaz de superar la crítica, ¿sí? O la refutación socrática, por ejemplo. Pues ¿por qué? Porque tiene que ser firme, ¿sí? Si a mí me refuta Sócrates era porque yo no sabía, ¿sí? ¿Sí? Así lo pone en esos términos Platón. Y claro, el otro asunto importante es que de alguna manera ese conocimiento refleja o está encajado con la naturaleza, con esta naturaleza que está toda emparentada, toda relacionada. El conocimiento tiene que ser como una suerte de espejo de la naturaleza, de reflejo, o ser lo mismo, o vamos ahí, muchas versiones. La teoría de Platón es un poco que ni siquiera es que sea un espejo, es que todo está por allá en el mundo de las ideas, eh, pero que yo los puedo traer acá, pero los traigo a modo de instancias. Entonces, claro, yo tengo en el mundo de las ideas la idea de libro, pero lo que tengo aquí es un particular que participa, es la versión platónica, de la idea del libro que está por allá. Pero esto no es el libro, sino un libro. Es una instancia. Sí, una instancia y hay múltiples instancias de un único particular que es la idea del libro, que es la que es única. Ahí hay discusión entre los intérpretes porque parece que Platón no dice precisamente que cosas como los libros tengan ideas. Es más, lo que termina afirmando en un diálogo como el Timeo, que es uno de los últimos diálogos de Platón, es que solo hay tres ideas, todo lo demás
son otra cosa, no exactamente ideas. Las figuras matemáticas no tienen ideas, pero las figuras matemáticas son un intermedio entre las ideas y el mundo sensible. Eso es Platón, digamos, su teoría más avanzada, más sofisticada de las ideas. Con ella no nos vamos a meter, vamos a pasar, digamos, como a otras discusiones en Platón, pero lo que sí, digamos, lo que está a la base y claro que hizo carrera a lo largo de la historia de la filosofía es esta teoría de Platón de que, digamos, hay como una conexión ahí directa entre lo que podemos conocer o lo que puede ser llamado conocimiento y lo que es la naturaleza, lo que es el mundo, lo que es lo real, lo que son las cosas. Bien, y aquí un asunto importante es, pues, quien tiene conocimiento no falla. Si uno falla es porque no tenía conocimiento. Observen esto cómo explica el intelectualismo moral de Sócrates. La gente que actúa mal lo hace por ignorancia, porque no tiene conocimiento. Si tuvieran conocimiento no fallarían nunca. Esto es como una versión elaborada de este intelectualismo moral, digamos, que proponía Sócrates antes. Es una reelaboración del intelectualismo moral de Sócrates. Bien, así terminamos entonces con este texto, con el menor. Realmente me parece, sobre todo para este curso de teorías del conocimiento, como un texto muy importante, primero por plantear, digamos, de esta manera tan elaborada este asunto de cómo es posible el conocimiento, tan elaborada y tan, porque digamos, no es fácil responder como lo plantea Menon acá, pues fue tan compleja la cosa que a Platón le tocó proponer toda la teoría de la reminiscencia. Eh, Después Aristóteles va a criticar esta teoría de la reminiscencia, le va a parecer que tiene varios problemas, no me quiero anticipar porque a eso a, vamos a referirnos después en otra clase más adelante. Ya después veremos cuando lleguemos a Aristóteles. Vamos a saltar ahorita, digamos, la próxima clase es Teto, que es un texto ya de Platón maduro, en Platón que plantea ya el problema de otra manera. Sí, digamos, hay algunas cosas que están aquí como de la mano con esto, pero digamos, hay cosas que Platón ha dejado de lado, como por ejemplo, digamos, problemas ya más centrados como en la percepción, como problemas en, bueno, y cómo pasamos de la opinión al conocimiento. Eso lo veremos con detalle en en las siguientes clases que van a ser sobre este otro diálogo genial de Platón que es el de Teto. Bueno, muchachos, ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta, me escriben, me llaman, me dejan audios, videos, lo que sea. Nos vemos entonces en clase, que les rinda mucho, lean, si leyeron antes de ver este video, vuelvan y lean por si tienen dudas. Si les parece que sigue quedando claro lo que les digo, yo llevo 20 años leyendo este texto y todavía hay cosas que no entiendo, entonces, ¿para qué afán? Ahí está la filosofía. Sí, un profesor mío decía, ay, con la filosofía, ¿para qué afán si no vamos para ninguna parte? Yo hay veces creo que no, yo creo que no tiene necesidades vitales muy importantes en la vida, entonces pues no es que tenga afán, pero sí tengo urgencia por resolver algunos asuntos importantes en la vida. Muchachos, mucha suerte, cuídense mucho, estudien mucho, aquí estamos pendientes. Un abrazo, cuídense, chao.